Hola a todos, mi nombre es José Antonio López Cerezo y soy el responsable del módulo Ciencia, Tecnología y Sociedad dentro del diplomado de este mismo nombre, Ciencia, Tecnología y Sociedad, de la Cátedra CTS Paraguay. Soy profesor de la Universidad de Oviedo, en el norte de España, una bonita región del norte de España, y también apoyo a la Organización de Estados Iberoamericanos en la coordinación académica de la red de cátedras Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación. El propósito de esta presentación es familiarizarles con este módulo y mostrarles los distintos elementos que componen el mismo, así como el propósito general del módulo. El objetivo fundamental del módulo es proporcionar una fundamentación del diplomado en los resultados de la investigación interdisciplinar dentro del campo de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, o también conocido como estudios de ciencia, tecnología y sociedad. De aquí el acrónimo internacionalmente conocido de CTS, STS en inglés, por Science, Technology and Society. Los objetivos específicos del módulo son 5. En primer lugar, apreciar un lugar común, pero que es importante remarcar, apreciar la relevancia actual que tiene la ciencia y la tecnología en los asuntos públicos, en la vida económica, en la conducta personal, y tomar conciencia de la necesidad de la alfabetización científica para desarrollar una ciudadanía plena en el mundo en el que vivimos, para la participación en la vida pública. En segundo lugar, se trata de comprender la importancia de los aspectos sociales de la ciencia y la tecnología en dos sentidos. En primer lugar, por lo que respecta a los condicionantes o los determinantes de carácter político, cultural, económico, social, que influyen sobre la dirección y el ritmo del desarrollo de la ciencia y la tecnología. Y, en segundo lugar, aplicar la visión al otro lado del proceso, es decir, a los resultados, los efectos, las consecuencias que para la vida económica, política, social y también para el entorno natural tiene el desarrollo científico y tecnológico. El tercer objetivo específico del módulo es relevar, poner de manifiesto la necesidad de abrir la ciencia y la tecnología a lo que se llama la comprensión pública o la comprensión ciudadana, a los valores políticos que se articulan en democracia y a la participación de los ciudadanos. El cuarto objetivo específico es adquirir familiaridad con los estudios recientes sobre los aspectos sociales de la ciencia y la tecnología, bajo el enfoque general de los estudios CTS, así como revisar los temas de discusión, los principales autores, las principales corrientes que articulan este campo en las últimas décadas. Y en quinto lugar, el quinto objetivo específico es un objetivo más concreto que tiene que ver con la elaboración de las implicaciones educativas que se derivan de esa complejidad en las interrelaciones entre la ciencia, la tecnología y la sociedad en el mundo en el que vivimos. Bien, estos objetivos se trata de alcanzarlos a través del desarrollo de una serie de temas que articulan los contenidos del módulo. El primero es el de los estudios de ciencia, tecnología y sociedad. Ahora los vamos a ver cada uno de ellos con un poquito más de detalle. El segundo es lo que se llama los mitos de la I+D, es decir, la divergencia entre, por un lado, las ilusiones y, por otro, las realidades de la ciencia y la tecnología en sociedad. El tercero y cuarto son dos estudios de caso. En el primer caso, el tema tercero, aborda un caso particular donde se aprecia o se intenta apreciar la dimensión social de la ciencia, y en el tema cuarto, un caso especial donde se aborda la dimensión social de la tecnología. Y el tema quinto es un tema más abierto a la participación de los alumnos a través de la discusión sobre las oportunidades, las realidades, los desafíos y quizá también los riesgos que presenta
la interacción entre ciencia, tecnología y sociedad en Paraguay. Deteniéndonos ahora en cada uno de estos puntos, el primero decía que se titula Los estudios de ciencia, tecnología y sociedad. Aquí se trata, pues, en primer lugar, de ver cómo se plantean los temas de ciencia y tecnología en la agenda política, apreciar la importancia creciente que tienen este tipo de temas en las sociedades a nivel internacional, que tratan de hacer frente a lo que en algunos lugares se ha llamado el síndrome de Frankenstein, una creciente percepción de temor, de inseguridad, de cautela, con la que pues muchos ciudadanos comienzan a contemplar el sistema científico y tecnológico. Como en la célebre novela de Mary Shelley, Frankenstein es un ser muy poderoso, pero es un ser que no terminamos de comprender bien y que mucho menos hemos conseguido controlar perfectamente. Esta es la percepción que muchos ciudadanos tienen del vertiginoso desarrollo de la ciencia y la tecnología en la sociedad contemporánea, una percepción que debemos contribuir a corregir, dada la importancia que tiene la ciencia y la tecnología en el mundo actual, pero corregir también creando oportunidades para que los ciudadanos participen, para que los ciudadanos formen parte de la aventura del desarrollo científico y tecnológico y no lo perciban como algo ajeno, sobrevenido, en el cual no tienen nada que decir. Bien, un elemento muy importante de este tema es lo que llamo la cronología CTS, donde se trata de echar la vista atrás hacia la historia para ver cómo ciertas dimensiones paralelas han interactuado en las décadas recientes y sentado las bases para el surgimiento del síndrome de Frankenstein y también para la reacción política, académica y educativa ante ese síndrome que ha dado lugar a los estudios CTS. Las dimensiones a las que me refiero son, por un lado, la evolución de la propia ciencia y tecnología, que ha seguido desde el final de la Segunda Guerra Mundial un sendero bien conocido. Por otro lado, la evolución de las políticas de ciencia y tecnología, que tratan de controlar, de regular el desarrollo científico y tecnológico. Por otro lado, la evolución de la percepción social de la ciencia y la tecnología. Y por otro lado, la imagen académica y los planteamientos educativos que han ido evolucionando junto con la evolución de la propia ciencia y tecnología y la evolución de las políticas públicas, así como de la imagen académica. Bien, el segundo tema es, bueno, antes de entrar en el segundo tema, quizá comentar que las lecturas que corresponden a este primer tema son, por un lado, la lectura básica, que se titula Ciencia, Tecnología y Sociedad, que firma el profesor del módulo, servidor, y va a ser la lectura de referencia del módulo, y por otro lado una lectura de ampliación, también firmada por mí, que se titula Ciencia, Tecnología y Sociedad, el estado de la cuestión en Europa y Estados Unidos. A estas lecturas tendrán ustedes acceso a través de la plataforma. En siguiente lugar, el punto segundo del desarrollo del módulo corresponde a lo que se ha llamado los mitos de la I+D, de la investigación y el desarrollo, la contraposición, la comparación entre las ilusiones y las realidades de la ciencia y la sociedad. Aquí vamos a estudiar los principales rasgos de los estudios CTS y detenernos en las dos principales tradiciones que ha seguido el desarrollo de este campo desde los años 60-70. La tradición europea o de origen europeo, puesto que tiene extensión posterior internacional, y la tradición americana, aunque casi sería mejor decir norteamericana, que después también se ha extendido a nivel internacional y ha terminado confluyendo con la tradición europea. Pero es importante diferenciar estas tradiciones porque nos permite entender mejor algunos de los desafíos que tiene planteados este campo a nivel de desarrollos académicos, políticos y educativos. En este mismo punto se abordan dos cuestiones también muy importantes, que es la visión dual del cambio científico-tecnológico como un proceso social y como un producto social,
que se corresponden a esas dos visiones de la interacción entre sociedad, conciencia y tecnología, la sociedad como antecedente y la sociedad como consecuente. Sobre esta base, el punto o el tema concluye con una reflexión acerca de los aspectos éticos, políticos y educativos que debería integrar un nuevo contrato social para la ciencia. Estos dos libros que pueden apreciar en la diapositiva son los que corresponden precisamente, son dos libros fechados en el mismo año, en 1962. Por un lado el libro de Thomas Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas, y por otro el de Rachel Carson, Silent Spring, La primavera silenciosa. Son dos bonitos libros que recomiendo su lectura y que se encuentran en el origen, por un lado, en el caso del libro de Thomas Kuhn, de la tradición de origen europeo, la tradición europea en los estudios CTS, y en el caso del libro de Rachel Carson, en la tradición americana de los estudios CTS. En cuanto a las lecturas de este tema, la lectura de referencia del módulo Ciencia, Tecnología y Sociedad sigue siendo la lectura básica, y como lectura de ampliación les propongo un artículo que apareció en la revista CTS, revista iberoamericana, que se titula Cultura científica para la educación del siglo XXI. Es una interesante lectura que plantea una reflexión acerca de esas implicaciones educativas que debería tener estos enfoques CTS, esta nueva mirada a las realidades de la ciencia y la tecnología en sociedad. El punto tercero, el tema tercero, es un estudio de caso que se centra en la dimensión social de la ciencia, y aquí he tratado que no solamente sea que contenga contenidos didácticos que permitan la adquisición de familiaridad con un rasgo fundamental de los estudios CTS, sino también entretener un poco, y bueno, las dos cosas no son incompatibles. Entonces se trata aquí de ver cómo la investigación científica y el desarrollo tecnológico de base científica son capaces de hacer posibles una gran cantidad de cosas hasta hace poco tiempo impensables, entre ellas la explotación comercial del monte Everest. Pero que esto no se queda aquí, sino que plantea una gran cantidad de cuestiones políticas, de justicia distributiva, de cohesión social, de distribución de riesgos, que deben ser abordados junto con los temas puramente científicos y técnicos. Es un caso particular donde la dimensión social de la ciencia y la aplicación de la ciencia cobra una importancia bien interesante y bien elocuente. Este tema en particular, bueno, requiere la familiaridad con ciertas distinciones y ciertos modelos en los enfoques CTS, como es la distinción entre ciencia normal y ciencia posnormal, como es con el conocimiento de los rasgos de la teoría del error, del autor norteamericano James Rison, el modelo de las catástrofes normales de Charles Perrow, del termostato del riesgo de John Adams, y los modelos de intercambio de riesgos. En cuanto a la lectura básica de este módulo, hay un texto que se llama Riesgo de altura, firmado por mí, que creo que recoge los elementos principales que pueden ayudarles a profundizar en el mismo, y hay una lectura de ampliación titulada Participación pública, que firmo junto con dos colegas, José Antonio Méndez y Oliver Toto. El cuarto tema es otro caso particular de estudio, y en esta ocasión es la construcción, la gestación histórica del Canal de Panamá, que como saben es una obra emblemática del siglo XX. El Canal de Panamá se inauguró coincidiendo prácticamente con el principio de la Primera Guerra Mundial, de la Gran Guerra, que cambió drásticamente el mundo en el que vivimos. La revisión de este importante episodio histórico también trata de poner de manifiesto la dimensión social de la tecnología, y para abordar esta, bueno, nos detendremos
en modelos de análisis del cambio tecnológico, modelos clásicos, también modelos más recientes bajo un enfoque CTS, como el modelo de la Social Construction of Technology, o también conocido como SCOT, de la construcción social de la tecnología, el modelo de Arnold Passey y el modelo de la teoría sistémica. En cuanto a las lecturas de ampliación de este cuarto tema, hay 4 pequeñas lecturas que firmo yo como profesor del módulo, que tienen como título el canal Transporte, canal Salud, canal Política y canal Globalización. Y hay una lectura de ampliación que firmo junto con el ingeniero Ramón Rubio, que se llama El enfoque social de la tecnología. Y por último entramos en el módulo Ciencia, Tecnología y Sociedad en Paraguay, que tiene como eje para la reflexión el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación del Paraguay, el actual plan vigente para ordenar la política nacional en ese campo. Aquí se trata de propiciar un espacio de reflexión colectivo donde participen los alumnos acerca de los desafíos y las oportunidades para el desarrollo científico y tecnológico del Paraguay, identificando riesgos y amenazas y también oportunidades de participación social. Las lecturas básicas del módulo son, por supuesto, el libro blanco del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y hemos aportado también una pequeña y modesta lectura que se llama Encrucijadas Sociales, que firmo junto con Marta González, así como la documentación online que puedan recopilar, dado que aquí tienen ustedes el protagonismo principal, acerca de las grandes áreas de desarrollo social del país relacionadas con la ciencia y la tecnología, la energía, el transporte, la agricultura, el urbanismo, la cohesión social, las telecomunicaciones, salud y alimentación, orden público y seguridad, etc. Bien, y ya para terminar, he querido introducir esta pequeña broma, un tanto macabra, que es pero que tiene un gran simbolismo, porque es la primera radiografía de la historia. Es la radiografía de la mano de Frau Röntgen, la esposa de Wilhelm Röntgen, con, como pueden ver, el anillo de compromiso, que se aprecia claramente en la radiografía. Wilhelm Röntgen, como saben, recibió el primer premio Nobel de Física en 1901 por su descubrimiento de los rayos X, una maravillosa y fascinante forma de radiación que hacía posible que algo invisible hiciera visible lo invisible. Es como la ciencia, nos permite llegar más allá. Tiene también sus riesgos, pero sobre todo lo que ofrece es un futuro mejor para todos. Muchas gracias por la atención. Para cualquier consulta tienen aquí mi correo electrónico. Es una satisfacción formar parte de esta experiencia del diplomado CTS. Nos estamos viendo. Gracias.